dejar, Pedro, ya al aire y retomar el hilo de las cosas. Yo les preguntaba antes de ir a la pausa, ¿qué tanto se parecen estas reformas? Estamos hablando de 11 congresos de 11 estados de la República que han aprobado estas reformas que protegen la vida, como se dice, desde la concepción, fecundación. ¿Son textos similares, redactados en algunos casos son idénticos, en algunos casos idénticos, los razonamientos son idénticos, las motivaciones son idénticas, la manera de operar de los congresos ha sido idéntica, se ha negado al debate. Entonces es toda una especie de trabajo grupal, o sea, hay una gran similitud entre todas las iniciativas. O sea, quiere decir que uno podría con derecho a la suspicacia suponer que hay una acción concertada, Totalmente. digámoslo así, para que desde las legislaturas locales se se contrarresten los efectos del debate federal, de las decisiones federales. Que vale la pena. En esa acción concertada se están invocando los argumentos de los 3 ministros que fueron derrotados en la acción de inconstitucionalidad de la Ciudad de México. O sea, están invocando los razonamientos que ya la Corte, que 8 ministros de la Corte desestimaron y dijeron que no son aplicables al caso concreto. El ministro ponente en el caso de la Corte, cuando el ombudsman José Luis Soberanes y el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, presentaron sus recursos, cada uno por su parte, la PGR y la CNDH, o el presidente de la CNDH, ante la Corte, impugnando la ley en la capital del país. Bueno, pues ahí quedaron establecidos sus criterios. El ministro ponente, Aguirre Anguiano, pues presentó un proyecto que fue derrotado. ¿Te estás diciendo que parte de las argumentaciones de esa ponencia que fue derrotada en la Corte se reproducen en los congresos, en estos congresos locales? Esto es un dato, ¿eh? Así es, ignorando la decisión ya expresa de la Corte. ¿Qué dices, Marta? No, que evidentemente... Interesante dato, ¿no? Sí, sin señalar más, pero interesante para subrayarlo. Sí, este es un trabajo que a partir del 2006, 2007, cuando se ve que en la Ciudad de México se despenaliza, ¿no? Este grupo, en donde es muy probable que un personaje como Aguirre Anguiano no solamente les dé sus argumentos, sino que dé otro tipo de ayuda, ¿no? O están disponibles, porque ya es están disponibles, proyecto... están disponibles públicamente, pero aquí hay, te digo, una estrategia concertada, además una estrategia muy bien armada, al grado de no solamente involucrar a los panistas o a los del Verde, que era previsible que hicieran alianza, ¿no?, sino el papel del PRI. Aquí realmente lo raro y lo que fue inesperado es cómo este grupo, por eso pensamos que es un grupo en donde no solamente están personajes de la política, sino grandes empresarios que tienen vínculos con el PRI también, en términos de armar algo para conseguir que en las próximas elecciones la Iglesia Católica, que ha sido muy vocal en su adhesión al PAN, por lo menos desde las pequeñas iglesias repartidas en todo el país, se abstenga y por lo menos permita un terreno de juego electoral más neutral para los priistas. Si los elementos que están disponibles, es decir, lo que está, lo que se puede constatar que son legislaciones aprobadas sin discusión, sin promover el debate, sino con argumentos calcados, argumentos idénticos, nos está haciendo suponer que estamos hablando de una acción concertada. Entonces la pregunta sería, ¿quién en este país sería capaz de concertar desde los congresos acciones de esta naturaleza? Tendrían que estar involucrados los partidos políticos, las dirigencias de los partidos políticos, los gobernadores, las dirigencias cupulares, evidentemente en algo de esta naturaleza. O sea que ustedes están, digamos, planteando un análisis en donde lo electoral es el factor. Es la conveniencia, la eventual conveniencia electoral de esta naturaleza. A ver, yo creo que son dos momentos, Carmen. Uno es la derecha, los derrotados en la Corte, la derecha, el panismo, lo que representa Soberanes y demás, ellos iban a reaccionar totalmente. Y ellos empezaron su trabajo y su reacción pensando en que esto había que hacerlo en los estados en donde el PAN tiene mayorías y iban en ese camino. El tema electoral es lo que explicaría la participación absolutamente en contra de lo que ha sido la tradición del PRI en este tema de toda la vida. Es decir, no es que el PAN, ya sabemos cuál es la postura. Me refería al PRI. Entonces, con respecto al PRI, sí, el contexto electoral sería una clave para entenderlo. La otra puede ser
que verdaderamente los priistas están mucho más a la derecha de lo que nos imaginábamos y que han participado en esto desde el principio, lo cual no checaría con lo que ha sido en este tema la tradición del priismo. ¿Y no parecería el perfil ni ideológico ni programático de Beatriz Paredes, presidenta nacional de ese partido? Pues ¿No parecería? No parecería, pero digamos, yo ahí sí no entiendo, no la entiendo a ella, no entiendo cómo ha permitido esto, porque no es que estuviera desinformada y no es que ella en lo personal, cuando fue gobernadora de Tlaxcala, Tlaxcala tuvo la legislación más progresista con respecto al aborto, le bajó las penas a las mujeres, no despenalizó totalmente, pero hizo una serie de medidas, ¿no? De avanzada. Entonces, aquí yo sí diría que es una reacción conservadora de derecha del PAN sobre la que se monta el PRI para sus propios fines y en donde hacen esas maridajes PRI-PAN o PRIAN tan extraños y tan deleznables, ¿no? Déjenme hacer una pausa y regresamos. Te pregunto, abogado, para ir a la pausa y regresamos con eso. ¿Qué se puede plantear sobre el peso de las legislaciones locales respecto a la Constitución o a debates o a discusiones resueltas en el máximo tribunal? Regresamos con eso.